Buenas, queridos surferos, aquí la estación de nieblas en un nuevo Primeras Impresiones. Y en este caso vuelven los shoyo, bro. Muy buenas noches, Oli, tío, ¿qué tal? Muy buenas noches, Brian, efectivamente. Hacía tiempo que no nos metíamos con un shoyo y bueno, vamos a hacerlo con uno de peso. Hombre, hoy es shoyo de gala, ¿eh? Hoy son palabras mayores aquí. Ya nos hemos metido en lo grande, ¿no? Esto es como si alguien que empieza a leer seinen, yo qué sé, se pilla Vagabond, ¿no? O una cosa así. Efectivamente, aquí ya nos van a mirar con lupa lo que digamos. Esto ya no es un shoyo de medio pelo. Uy, qué tensión, Ay, tío. Dios mío. En fin, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Pero bueno, te has puesto unas galas modernas, ¿no? Así un estilo fashion, ¿no? Por lo que veo. Hombre, por supuesto, así medio puncarrilla, medio cool, y a ver qué tal. Venga, yo me he puesto el otro, el más cookie. Y sí, surfero, ya lo habéis adivinado porque os vamos a hablar de la gran nana de Ai Yasawa. Ya sabéis que Planeta nos lo ha traído en una nueva edición tochal y aquí estamos los dos. Así que, tío, como hacemos siempre, un repasito de la mangaka de Yazawa. Venga, vamos a dar un repasito que, bueno, esta mujer tiene bastante de lo que hablar, ¿no? Pues sí, es muy conocida, se mueve sobre todo en las demografías shoujo y yosei. Y podemos empezar diciendo, bueno, pues que ya tiene unos añitos, ¿no? Nació en 1967 en Osaka. Y como curiosidad decir que su nombre pues surge a raíz de uno de sus cantantes favoritos, Eikichi Yazawa. Sí, un hombre, por cierto, que he escuchado algo de su música y es bueno, así como muy de su época, ¿no? Muy setentera, ochentera, estilo japonés. Y bueno, ¿y qué más podemos mencionar de Yazawa? Pues que antes de empezar a trabajar como mangaka, estuvo, como era de esperar, yo creo que todos los que hayamos leído su obra lo habremos imaginado, ¿no? Estuvo asistiendo a una escuela de moda, que era una pasión que tenía ya suya y que lo vamos a ver, como decíamos, pues casi todos sus mangas, tío, en Paradise Kiss, en Nana, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero eso sí, ya con los 17 años se decidió por el mundo del manga y durante mucho tiempo estuvo publicando y trabajando en sus historias en la revista Shoujo Ribbon, aunque hay que decir que sus dos obras más conocidas las publicó curiosamente en otra revista, Paradise Kiss, que la acabamos de mencionar, en la Zipper, que era una revista de moda, como algo curioso también, y Nana en la Cookie. Pues sí, ha estado por varias revistas. No obstante, su primera obra con la que debutó fue Anonatsu. Y bueno, decir que como hacen muchos mangakas, ¿no? Sus inicios fueron pues escogiendo obras un poquito más cortitas, de pocos tomos, o bien one shots. Y de esta época, pues precisamente podemos destacar esa Marine Blue, ¿no? Que en este caso pues cuenta solo con 4 tomos y que en su día pues nos lo trajo Planeta. Pues efectivamente la tenemos aquí en castellano y así estuvo durante un tiempo con series de no demasiado éxito hasta que ya en 1991 tuvo su primer golpe en la mesa, ¿no? Su primera obra más conocida, que es la de No soy un ángel, que también tenemos aquí publicada en español, en una edición Kazemban bastante chula, ¿no? Y que tiene 4 volúmenes en lugar de los 8 tankobon que fueron los originales. Hay que decir que este manga además tiene una adaptación animada en un OVA. Pues sí, tiene varias adaptaciones de sus distintas obras, de hecho. Pero vamos por orden cronológico antes de que me adelante. Y es que bueno, ya nos plantamos en 1995 con su siguiente gran éxito, que fue Gokinjo Monogatari, o como se conoce por nuestro país, Historia de un vecindario, que esta ya contaba pues con un poquito más de tomos, 7, y que aquí pues vamos a seguir los pasos de Mikako, que es una chica que quería precisamente convertirse en diseñadora de moda. Yo creo que ella se plasma un poco a través de sus personajes, ¿no? En este caso yo creo que queda bien claro. Esta obra además tuvo una recepción bastante buena que acabó, pues como decíamos, teniendo su adaptación al anime. Hay que decir que aquí en España esta obra la tenemos en formato Kanzenban, que se completa en 4 tomos. Y como curiosidad, pues bueno, que esta obra sirve como precuela, ¿no? De esa obra luego ya tan famosa que fue Paradise Kiss, y que, bueno, como bien sabes, pues compartirá ciertos personajes, ¿no? Y elementos de la trama. Un detalle muy guapo, tío. Yo, por ejemplo, me leí Paradise Kiss, pero curiosamente, y me encantó, hay que decirlo, curiosamente nunca me he leído esta historia de un vecindario y ahora, bueno, luego en las conclusiones comentaré si me ha dado curiosidad o no por meterme ahora en ella. La cosa es que después de esta, pues llegó ya Las Quarter, que son 3 tomitos y que lo tenemos aquí en España también publicado en un tankobon integral muy chulo.
Y en el 99, pues Yazawa lanzó ya, pues la que estábamos hablando, Paradise Kiss, ¿no? Un manga romántico con el mundo de la moda de nuevo con mucho peso dentro de la historia. Y un año después arrancó con Nana, es decir, que llevó estas dos series simultáneamente, cada una en una revista diferente, hasta que cerró Paradise Kiss en 2004, ya con 5 volúmenes. Y dejó además el anime de Paradise Kiss, que también tuvo mucho éxito, ¿no? Un anime de 12 episodios y que además cuenta con una película de acción real. Y de Paradise Kiss ya saltamos a la que nos ocupa hoy, que es Nana. Que bueno, esta yo creo que podemos decir que es su obra más conocida y la que más éxito cosechó. Y también la más larga, ¿no? Porque 21 volúmenes en 2009, que fue el último que se publicó. Y ahí dio paso a un hiatus que nos tiene un poco en vilo hasta el día de hoy por problemas de salud. No obstante, tal fue la repercusión de Nana que contamos con 2 películas de acción real. Tenemos también una serie de anime, y es que hace bien poquito, en 2022, fíjate cómo son las cosas, ganó el premio de la Shogakukan al mejor manga shoujo. Así que, aunque esté parado, sigue cosechando éxito y sigue vendiendo copias y copias, hasta el punto de que ha vendido 50 millones de copias a nivel mundial. Ahí es nada, ¿eh? Casi nada, vaya, una verdad que una brutalidad. Y la pena es eso, que Yazawa desde entonces, pues bueno, con esta enfermedad que tiene, que no sabemos cuál es porque no se ha dado a conocer, solamente se ha dicho que es algo grave, obviamente, que le impide dibujar con comodidad. Pues desde entonces la serie no solo Nana está parada, sino que tampoco ha participado en no ha tenido demasiadas intervenciones, ¿no? Ni en otras obras, ni historias cortas, ni demás. Lo que ella comenta, pues eso, que dice que en los momentos que tenía más trabajo, cuando el tema de publicar Paradise Kiss y Nana al mismo tiempo, que apenas dormía 2 horas al día, que incluso llegaba a desmayarse mientras estaba dibujando, así que obviamente todo esto acabó repercutiendo muchísimo en su salud. Y como hemos dicho, pues ahí se quedó parada, y desde entonces, ya decimos, muy poquitas intervenciones en los proyectos que hemos visto de ella desde entonces. Podemos mencionar, si quieren, en 2013, que publicó un capitulito especial de estos del Pub de Junko, que son las historias cortas que están al final de algunos de los tomos, ¿no? De Nana, que suelen ser 2 páginas o 3, ¿no? Y bueno, publicó uno especial. Y eso fue lo último que vimos de Nana por su parte. Pues sí, tío. Yo me quedo con el dato de las 2 horas de sueño. Y yo, que a veces, porque trasnocho un poquito más viendo cualquier gilipollez, solo consigo dormir 6 horas y al día siguiente soy un trapo, tío. Tú imagínate mantener. Es que ya lo hablamos también en nuestros últimos primeras impresiones, pero los mangaka, macho, su trabajo les pasa más factura que al propio Papa, ¿eh? Es que es exageradísimo, tío. Y tú date cuenta que aquí estaba llevando 2 series al mismo tiempo. Es decir, ya muchos se agobian con una. Esta mujer se metió en un follón increíble. Y a ver, ya decimos que no sabemos qué es lo que tiene de enfermedad, no sabemos si realmente viene a causa de esto, pero no me extrañaría que la mujer se hubiera dejado allí, yo qué sé, la espalda, los brazos, lo que fuera, la vista, y que por eso se dice que no le cuesta, ¿no?, continuar dibujando por ciertas razones. Así que bueno, es una pena. A día de hoy la verdad que no hay confirmación de que Nana vaya a retomarse pronto. Siempre hay rumores, de hecho hace poco hubo uno, ¿no? Pero tanto ese último como los que había anteriormente siempre se desmienten. Eso te iba a preguntar, tío, o sea, al final quedó en nada, ¿no? Porque se le dio además muchísimo bombo por redes y estaba todo el mundo, mira, y por eso Planeta va a traer esta edición, ¿no? Porque Nana va a volver, no sé qué, tal y igual, pero es que no se ha escuchado nada. Se desmintió porque decían que habían salido unos documentos, que había renovado el contrato, pero por lo que saber una renovación que tenía que hacer cada X años, digamos, obligatoria, que es algo que tenía que hacer sí o sí. Entonces no daba eso ningún pie a que Nana vaya a continuar. Que a lo mejor Planeta y demás saben algo que nosotros no sabemos. Ojalá esta edición haya llegado, porque de puertas para adentro Yazawa ha dicho que va a empezar a continuar con ella. Ojalá, ¿no? Pero realmente de forma oficial, no se sabe absolutamente nada. Yazawa se ha dicho que tiene intención de terminarla, de continuar, de ir poquito a poco, siempre para que no le afecte a su salud. Pero bueno, el día que lo retome, supongo que será un anuncio por todo lo grande, pero hasta entonces no hay nada. Vamos con la edición, y antes de meternos con la que nos ocupa hoy, vamos a recordar que ya se nos trajo a nuestro país en formato, eso sí, tanco,
recopilando esos 21 volúmenes originales de esa edición japonesa. Efectivamente, nos la trajo también Planeta, originalmente en 2006 a 7 euros el tomito, ya con el tiempo la cosa fue cambiando, hubo reimpresiones y al final se nos quedó en las últimas en unos 9 euritos. Con lo cual ya podemos ir adelantando que si pilláis esta edición 3 en 1 que acaba de traernos Planeta, vais a salir ganando en cuanto a ahorro monetario, ¿no? Pues sí, pues sí. En este caso, esta edición tomos triples con páginas a color y extras que ya, bueno, pues tú lo has comentado, ¿no? Esa sección de Jun o de Junko que aparece al final de los capitulillos y todo ello por el precio de 20 euros. Pues muy bien que está de precio. No llega a 7 euros el tomo, podríamos decir, ¿no? Como los viejos tiempos. Y además eso en un formato más grande, tamaño A5 y manteniendo todas las cositas que tú has comentado. Que a mí una de las que más me gusta personalmente es el tema de las páginas a color, que no solamente es lo típico de las primeras, sino que las que aparecen en mitad de este volumen, de este tochal, ¿no? También siguen sí, con los tonos a color y demás. Entonces tienen como muchas pijaditas y están muy, muy guay. Pues sí. Está bastante bien. Pero a mí me gustaría contar esa anécdota que ya sabes que me ocurrió y que, bueno, quizás le pueda servir aquí a los surferos para estar un poquito alerta, vaya a ser que le ocurra lo mismo. Fue que me llevé el tomo, en tienda no me di cuenta, cuando fui a leerlo en casa, mi sorpresa fue que al abrirlo me quedé con la sobrecubierta en la mano, es decir, la solapa, no la sobrecubierta exterior, no estaba bien encolada al lomo y se me quedó en la mano. Dije yo, ¿esto qué es? Claro, no te vas a gastar 20 pavos y quedarte tan pancho con eso así, sobre todo con los tiquismiquis que somos por aquí, por la estación. Y bueno, ya digo, me fijé y es que no había ni marca de cola ahí. Yo no sé si es que le habían dado con la típica barra de pegamento escolar o lo que fuera, o simplemente se les olvidó, pero bueno, nada que una visita al librero no pudiese solucionar, porque me lo cambiaron y ya pues lo tengo bien, ¿no? Pero echarle un vistazo, vaya sé que os pase. Con la barra de cola le diste tú, tío, que intentaste arreglarlo ahí al más puro estilo Art Attack, ¿no? Calla. Qué pena, hombre. Estas son las típicas cosas que, es verdad, las tiendas te descambian sin problema porque son cosas puntuales. Sí. Yo, es verdad que en mi edición no he visto ese problema, tampoco leí una por Twitter, así que yo creo que diste ahí en el clavo con el tomo que peor venía de todo. Pero bueno, solucionado, tío. Y bueno, y siguiendo con las cosas de la que más quiero destacar de la edición, también quiero remarcar algo que muchas veces perdemos y me da un poco de pena, y es los típicos comentarios de los autores en la solapa. En este caso hay que decir que los de los 3 tomos se recopilan en la solapa de este tomo, que me parece genial. Pues sí. Aparecen todos en la primera y así no te pierdes los comentarios de Yasawa, que no es que sean especialmente profundos, pero coño, mola tenerlo. Las cositas, pues igual que en la edición 3 en 1 de One Piece, ¿no? Que lo incluye, claro, que el correspondiente a cada tomo. Bueno, está bien. A ver, si puedes decidir tenerlo o no, pues mira, está bien, ¿no? Como pequeño extra ahí, pues siempre se puede disfrutar. Sobre todo por no tener esa sensación de que estás perdiendo algo. Lo único que sí perdemos al final un poco, pues bueno, son las portadas originales de los distintos tomos, que no aparecen por aquí recopilar, menos que yo haya visto. Yo juraría que no están en el volumen. Así que, bueno, puesto a ponerle una peguita, quizás sea esa. Lo que sí me gustaría aprovechar la ocasión, tío, para hablar de ese pedazo de diseño de portada que me encanta, con ese rosa eléctrico, tío, y las protagonistas ahí en portada. Me gusta mucho más que las originales. Puede ser que haya gente que tenga la edición original, le flipen las cubiertas de los tancos, ¿no? Pero a mí esta es que la veo muy resultona y muy llamativa, tío, y aquí los colorinchis sí me gustan. Es verdad que en la antigua era todo como de un estilo más pictórico, ¿no? Parecían más cuadros así, unos colores más apagados, el estilo de dibujo también era diferente. Que tenemos en el 3 en 1 sí que sigue un poco más la línea del interior, y a mí también me llama más, me gusta, tío. Lo que tú has dicho, por esos colores tan chillones, que al final lo relaciono más con Nana. Yo creo que lo hemos ido viendo después con cosas como el anime, las películas, siempre destacaban mucho con esos colores ahí muy potentes, esos rosas, ¿no? Y es verdad que en las portadas originales no estaban, así que aquí parece que le han dado esa vuelta de tuerca y lo vemos tanto en la portada, por supuesto en el lomo, y al retirar la sobrecubierta, igual, tío, eso con lo que te quedaste tú en las manos antes de ya descambiarlo, también está muy chulo la parte interior, ¿no? Sí. Vemos a una de las nanas ahí súper guay. Bueno, y venimos de haceros primeras impresiones de Ruri Dragon, que salía precisamente esta misma semana y lo publicábamos hace un par de días solamente, o sea que tenemos los datos fresquitos, pero bueno, ya sabéis que nos gusta repasarlos. Y a día de hoy, tío, Nana tiene 585 en la edición en castellano, más 57 en catalán.
con un total, por lo tanto, de 642 usuarios listados en Wacom. Nada mal, ¿eh? Pues sí, va subiendo, ¿eh? Cada pocos días ahí tiene un nuevo arreón de usuarios que lo han metido en Wacom. Y ahí sigue también su pelea personal con Nausicaa. Recordemos que es la obra que salió esa misma semana también que más destaca, que a día de hoy va por 653, sumando la edición castellana y catalana. Así que están los dos ahí al rifirrafe, tío. Son, como siempre decimos, ¿no? Las dos potentes yo diría, de lo que va de año. Pues sí, va la cosa bastante bien. Este número dentro de Wacom en los últimos tiempos no se ha visto tanto. Pero bueno, las demás que ya mencionamos, la verdad es que siguen muy ahí, porque Ruri Dragon apenas ha tenido movimiento, se queda con esos 273, y Ayama Hiro se queda con 323, apenas unos 10 más de los que mencionamos en el anterior primeras impresiones. La cosa está estable, pero oye, poquito a poco. Bueno, y ya en la sinopsis vamos a hablar de qué trata este Nana. Vaya a ser que haya algún neófito del shoujo como nosotros que no conociera tan bien la obra, así que sin spoiler os vamos a dar pues una pinceladita sobre todo de lo que os vais a encontrar en este arranque con estos 3 primeros volúmenes. Pues en Nana vamos a conocer básicamente la vida de 2 chicas, ¿no? 2 chicas con el mismo nombre, Nana. Por un lado tenemos a Nana Komatsu, que es una chica muy enamoradiza, bastante infantil, ¿no? Que es incapaz de vivir sola sin la ayuda y la atención de su amigo o de sus parejas. Y la cosa es que esta Nana decide irse a vivir a Tokio, siguiendo un poco a su novio Shoji y a su grupo de amigos que se fueron allí a buscarse la vida y demás. Y cuando va en el tren de camino, pues se sienta junto a otra muchacha que de manera casual resulta que también se llama Nana. Esta otra chica pues es un poco el polo opuesto a ella, ¿no? Es una cantante de punk que va a Tokio para intentar formar una banda, hacerse popular después de que su anterior grupo se haya disuelto y de que su exnovio se uniese a una banda que empezaba, la verdad, a hacerse bastante popular. Así que nada, las 2 chicas se conocen ahí en el tren y al final terminan alquilando juntas un pequeño apartamento donde, bueno, pues a partir de ese momento se van a entremezclar un poco sus vidas y la de sus amigos, sus amores, etcétera, etcétera. Una de las cosas más interesantes, al menos desde mi punto de vista, tío, es que aunque compartan nombres, son 2 personas totalmente opuestas. Esta Nana Osaki, que ya es como la cañera, ¿no? Tiene una personalidad fuerte e independiente y contrasta pues con Nana Komatsu, que bueno, luego veremos que recibe ese apodo cariñoso de Hachi, ¿no? Porque recordemos que Nana es 7, ¿no? Entonces la otra Nana, la puncarra, le llama Hachi a modo de sorna, ¿no? Y esta otra pues es como soñadora e ingenua, es muy dependiente del amor, ¿no? Que tiene además esas relaciones tormentosas con los hombres, como que se obliga un poco a estar siempre enamorada. Y ese contraste, tío, para mí me vendió la obra. Sí, hombre, la parte más interesante, sobre todo al principio, ¿no? Cuando no las conocemos. Además que el volumen, la historia de Nana empieza con una de ellas, con la Nana Komatsu esta, que nos van hablando de ella y después de un buen número de páginas, ya no sé si era el segundo capítulo o qué, pero te introducen a la otra. Y está bastante guay como lo hacen, porque conoces a una por un lado, como tú decías, tan tranquilita y demás, y después la otra tan puncarra, y ya tú ya vas intuyendo que al final se van a cruzar, y efectivamente se terminan cruzando las dos, y ves como esos caracteres tan diferentes la una de la otra, pues bueno, no voy a decir que conecten desde el primer momento, porque tienen sus rifirrafes y sus movidas, pero se genera ahí una buena dupla protagonista, ¿no? Que da lugar a situaciones muy variadas, muy variopintas, y sobre todo donde las dos al final van a aportarle la una a la otra algo. Pues yo imagino que para encontrar un poco su lugar y crecer juntas y demás, sobre todo a esta pobre Nana Komatsu, que como tú decías, no sabe vivir sin tener un tío al lado, y ya durante estos primeros volúmenes vemos que tontea con más de uno y muchas veces sin quererlo, tío. También es que hay como una dualidad en toda la obra que es muy chula, ya no solo por cómo arranca, con las dos perspectivas distintas que luego se cruzan, pero hay como una dualidad constante, por ejemplo, también en el tema del dolor, ¿no? Por un lado, Nana Osaki, la puncarra, lleva un dolor más controlado, más sosegado, más taimado, más introspectivo, si se quiere, ¿no? Mientras que la otra es todo el rato lloriqueando por ahí, dando la brasa a todo el mundo, es como más caótica, ¿no? Claro. Y luego tiene la dualidad de la fuerza
y de la fragilidad, de la independencia, como decía antes, y la dependencia, del no tener ni puta idea de qué hacer con la vida y tener las cosas un poquito más claras. Este tipo de cosas me parece muy guay porque son todo, pues, simbolismos que nos van a ir acompañando. Yo no he leído antes la obra, al menos nos van a acompañar en este arranque. Y es un caramelito muy chulo, tío. A mí me gusta mucho porque te vas fijando que hay algo más allá de las situaciones de amor, comedia, desamor y demás, sino que hay un poquito más de profundidad. Y en ese aspecto me vende esta obra como una cosa bastante más seria y adulta. Ya no hemos leído algún que otro shoujo, tío. Ya hemos visto que tardan 800.000 años en darse la manita, en decirse cosas, revelarse los sentimientos. Aquí no, tío. Aquí van a flor de piel, cada una a su manera, pero sabemos lo que está pasando. Ellas exteriorizan las cosas también. No sé, en ese aspecto, te lo comentaba antes, tío, yo creo que por eso me hizo pensar que a lo mejor esto era un yosei más que un shoujo. Fíjate tú, lo veo como más maduro. Sí, yo es que creo que Yazawa tiene muy buena mano a la hora de diseccionar un poco a sus personajes y el fuerte de su serie siempre es eso. Los personajes tan chulos que te presenta, lo profundos que suelen ser, o la cantidad de matices que puede tener. Ya ves tú, un personaje como Nana Komatsu que hemos dicho, ¿no? La típica niña un poco más pavita y tal, que cualquiera podía decir, joder, vaya personaje más vacío, más... Tiene mucho que aportarte después en el fondo, ¿sabes? Porque están muy bien presentados, son muy reales, tío. Y lo notas ya no solamente en su forma de actuar y demás, sino cuando están hablando. Los diálogos para mí están siempre súper bien llevados, súper naturales. Cuando un personaje rompe por el motivo que sea, me parece que tiene sentido por la narrativa que ha tenido, los diálogos que se han ido dando a cabo, etcétera, etcétera. Cosa que en muchos otros no me pasa, tío. Muchos shoujo, bueno, hay muchos shonen y muchos mangas en general, tío. Llegan a ciertas situaciones de forma un poco artificial, ¿no? Y hay reacciones que no me pegan, pero aquí en verdad todo veo que tiene lógica de acuerdo a las personalidades de cada personaje. Entonces hace, tío, que te sumerjas mucho, que lo veas muy real y que por tanto no sientas que estás viendo algo de chichinabo o impostado. Sí. Al contrario, tío. Son relaciones reales, como decía, emociones crudas, ¿no? Toxicidad incluso, cosas que te vas a encontrar en el día a día y que no se idealiza tanto. Aquí vemos, de hecho, más dolor que alegría. Están afligidas, están un poco rotas. Y ahí es donde escarba. Yo creo que es donde está la sustancia, está lo guapo, tío. Bueno, ya ves, dime tú la evolución que ha habido de los dos personajes de la primera página de este tomo, por ejemplo. Es verdad que estamos hablando de 3 tomos, que hay bastantes páginas, ¿no? Pero la evolución que ha habido de todos ellos es brutal, la de cosas que le han pasado y la de... Como todo esto va quedando en tu cabeza y le va dando una profundidad a los personajes muy buena. Y ya no solamente a los dos principales, como decíamos, sino también a todos los secundarios, el plantel que hay, que están muy chulos, aunque yo siempre tengo una pequeña pega ahí con Yazawa, tío. Y es que me da la sensación de que todos sus personajes secundarios, lo vi en Paradise Kiss, lo he vuelto a ver aquí, salvo momentos puntuales, tío. Pero son todos como muy paternalistas, ¿no? Siempre son muy buena gente, siempre ayudan mucho a las protagonistas y demás. Es verdad que suele ser su círculo cercano, sus amigos y demás, ¿no? Pero son todos muy similares en ese sentido. Y no sé, generan como siempre un muy buen ambiente. No sé si te ha pasado, tío, que todos son como muy enrollados con ellas. Sí. Yo he visto ahí como los secundarios cortados por el mismo patrón. Sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que son elementos que juegan y que orbitan alrededor de ellas las principales. Para dar pie a todas esas situaciones en las que luego yo creo que sí, ya con más talento va ahondando. Y que gracias a ellos, por ejemplo, a mí me quedó claro que este primer volumen triple es toda una declaración de intenciones por parte de Yazawa. Y es que te viene a decir una cosa: esta historia no va de encontrar al tío perfecto, van a encontrarse a una misma en este caso. Y todos esos personajes le ayudan a ella. Les plantean esas dificultades, esas trabas, esos obstáculos a superar, y gracias a ello vemos ese desarrollo que tú mismo has mencionado antes, que se ve tan claro al principio y que por lo tanto hace que lectores como nosotros, que a lo mejor no estamos tan versados en el shoujo, nos interese tanto, ¿no? Efectivamente, tío. Te aporta mucho más realmente. Y a nosotros eso, bueno, pues nos mola. Y yo creo que por ahí nos ha pillado más. No más que por el hecho de a ver con quién termina cada una de ellas o qué. Es por eso. Por la evolución de los personajes y bueno, y lo bien lleva que está. La historia al final, más allá de lo que hemos contado, no tiene muchas vueltas de tuerca. Hay una parte musical bastante importante, que a mí sinceramente me mola, ¿no? Porque hace mucha referencia al punk y demás.
Y eso, pues bueno, hay por ahí una especie de historia también en la que están formando un grupo nuevo. Entonces la Nana más tranquila, Nana Komatsu, podemos decir, ¿no? Se ve un poco arrastrada a todo esto también, a este mundillo del punk, de los conciertos, de la música. Y me mola, esa parte también me gusta. Yo creo que bueno, había varios motivos por los cuales nos podía enganchar esta Nana y al final parece que lo ha hecho, tío. Y vamos a comentar el dibujo de esta obra de Yazawa. Y bueno, podemos decir, tío, que visualmente estos tomos destacan por su estilo característico, ¿no? Vamos a tener esas líneas delicadas, personajes súper estilizados, con mucha moda, que ya hemos dicho que le ha influenciado a ella tanto en su vida. Y yo creo que una sensibilidad estética casi editorial, vaya. Sí, a mí me gusta mucho el estilo de Ayazawa, la verdad. Lo más característico es lo que tú has comentado, esos diseños de personajes, ¿no? Tan alargados, tan delgaditos, tan esbeltos, y que obviamente está sacado directamente de los bocetos que se utilizan en el tema de la moda, ¿no? Para diseñar los vestidos y tal. Los personajes son tal cual estos. Y luego, bueno, otra característica suya también es el tema de los fondos, por ejemplo, ¿no? Que suele utilizar fotografías reales para darle ese efecto extraño. Como es habitual en los shoujos, el tema de los fondos, pues bueno, está tocado un poco de manera sui generis, no demasiada importancia, donde está el fuerte en el tema de los personajes y ahí la verdad que brilla, tío. A mí es que me gusta mucho ese rollito que tienen. La verdad es que los fondos están muy guay, esos escenarios urbanos. Que arropan a los personajes y que yo creo que aportan sobre todo al tema de la moda, tío, porque estos parajes, ¿no? Ya vienen de pueblos y demás, las lanzan ahí en Tokio y ya como que su estética ya se funde con la de la ciudad y con la del resto de los personajes que son modernos, que es verdad que tiene una vibra muy de los años 2000, ¿no? Uh-huh. Pero si te fijas, la actitud que tienen es atemporal. O sea, si esta historia te la ponen hoy en día, funciona perfectamente, tío. Sí, a ver, realmente las actitudes que tienen ellos, las actitudes de los seres humanos en cualquier momento y el aspecto que tienen, lo guay que tiene es que es como una moda, no iba a decir atemporal, pero que tira mucho de los retros, por ejemplo. Ellas mismas dicen, ay, es que me gusta, o la decoración, ¿no? De su casa. Esto de los años 60 y tal. Entonces, claro, están bebiendo de una época que lo leas cuando lo leas, va a seguir siendo moda de los años 60. Y está muy guay, igual que por ejemplo el tema de las ropas y demás también tiran mucho por lo que hemos dicho. El estilo punk, cositas como por ejemplo Vivienne Westwood, que esta es una diseñadora de moda que no deja de mencionar Yazawa casi en ninguno de sus mangas, ¿no? Que fue la diseñadora que obviamente dio pie a todo el movimiento punk, visualmente hablando, ¿no? Y eso lo vemos en muchos personajes. Y más allá de eso, por ejemplo, vemos también a gente como ¿cómo se llama? Ren, ¿no? El novio de una de ellas, que está basado en Sid Vicious, obviamente de los Sex Pistols. Incluso ellos mismos lo comentan en el propio manga, ¿no? Se parece mucho a Sid Vicious. Y es que el tío es clavado, más guapete, ¿no? Más Ayazawa, pero no deja de ser él. Y junto con ello, tío, otra cosa que vemos presente en Yazawa, por lo que he podido ver, es la expresividad de los personajes, que en todo momento, incluso si prescindiésemos de los bocadillos de texto, tío, de las conversaciones y diálogos, yo creo que entenderíamos perfectamente cómo se sienten, tío. Porque creo que Yazawa es una tía que te expresa muy bien la tristeza y la melancolía, pero también los momentos de efusividad y explosiones de jolgorio y alboroto, ¿no? Son personajes que también ahí, a través de su dibujo, se ven muy vivos, tío. Y yo creo que presenta muy bien todo lo que nos quieres transmitir con su narrativa. Lo hace de puta madre. Ella, por lo general, el dibujo es muy elegante, muy bonito, muy sobrio, pero no se corta en meterte caretos de esto de cuando están gritando, cuando están llorando, lo que sea. Y de hecho a mí me encanta porque me hace reír un montón. Es verdad que esta es una autora que consigue que me ría, que no es una cosa muy habitual, porque las reacciones de los personajes también a nivel visual son muy cachondas, tío. Y me encanta. Ese es un punto que me gusta mucho y que no todos los shoujos consiguen, coño. Al menos conmigo. Pues sí, la verdad que sí, pero por ahí hay un contrapunto del tema de los shoujos que a lo mejor a nosotros nos echa un poquito más para atrás, ¿verdad? Y es esa atmósfera forzada quizás, ¿no? Que vemos con los brilli, como decimos. Vale, no pueden faltar, ¿no? Las tramitas de flores, de brilli. Sí. Y que va unido un poco a lo de prescindir de los fondos en muchísimas páginas. Es verdad que hemos hablado de que hay fondos de ciudad y tal, pero si te pones a pasar el tomo te vas a dar cuenta que ves un fondo de la ciudad cada 10 páginas. Porque el resto del tiempo, eso sí lo mantiene Yazawa con respecto a otros shoujos más clásicos, ¿no? Está todo lleno de tramitas de brilli, de florecitas, de cositas extrañas.
bueno, es marca de la casa, ¿no? De los shoyos. Pues sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros no nos acostumbramos tanto, nos choca un poquito más, seguramente, como le pueda chocar, por ejemplo, a una lectora de shoujo tantas líneas cinéticas como las que tenemos en el shonen nosotros, ¿no? Yo creo que sí, viene a ser las dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero fíjate que no es una cosa que me haya molestado mucho durante la lectura, ¿eh? Me ha llamado la atención cuando estábamos preparando esta primera impresión y ojeaba el tomo, me ponía a verlo y digo, coño, esto está todo lleno de tramitas y demás, pero cuando estás metido ahí enfrascado en la lectura, yo creo que todas esas movidas tienen su sentido incluso, al final funciona. Sí. Yo creo que en cuanto al dibujo estamos ambos bastante contentos y es otra de las cositas que hacen que entre tan bien esta obra. Y bueno, momento para las conclusiones finales, tío. Si quieres, empieza tú. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este arranque de Nana? Y sobre todo, despéjame la duda. ¿Tú te la habías leído antes ya? No, yo Nana no. Yo me había leído, como decía antes, Paradise Kiss, que fue una obra que me flipa, sin duda alguna, el shoujo que más me ha gustado de todos los que he leído nunca. Y ahora me arrepiento un montón de no haberle seguido la estela a Yazawa, sinceramente. Lo dejé ahí un poco aparcado. Y ahora que lo he retomado con este Nana, bueno, ya te digo que llevo tiempo ya, desde que me lo leí, mirando a ver cómo conseguir esa precuela de Nana, estas otras obras que me he saltado por el camino, porque yo no voy a esperar el tomo 2 para seguir disfrutando de Yazawa, tío. Me ha encantado, tío, me ha gustado muchísimo. Tiene todo aquello que me gustó de Paradise Kiss, lo hemos mencionado antes, el tema de personaje, un dibujo muy elegante que me gusta mucho, me hace reír, me hace empatizar con todas las dos protagonistas, por ejemplo. Yo qué sé, tío, yo tengo que decir que este primer tomo me lo leí del tirón, sin pausa ninguna, tío, me senté y lo gocé de punta a punta, y eso es que no es precisamente de lectura rápida, porque tiene bastantes diálogos, ¿no? Yo lo he disfrutado un montón, me parece una historia muy interesante y como decíamos antes, más allá de la parte romántica, lo que me gusta es seguir un poco el paso de estas dos chicas, a ver qué pasa con su grupo, a ver cómo va su convivencia y otros cotilleos que hay por ahí también. Pero bueno, en general, tío, me ha atrapado y vamos, estoy dentrísimo de Nana y ahora entiendo un poco también, tío, todo el ruido que tuvo en su momento. Sí, yo creo que ya podemos vernos ahí un poco reflejados y entender esa conmoción que causaba Nana durante tantos años. Ya nos ha llegado el turno por fin, ha hecho falta esta nueva edición, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y comienzo diciendo que me ha pasado igual con la lectura, es un troncho y yo estaba un poco agobiado por todo lo que tenía pendiente, que quería leer, tenía un mes complicado, no he leído tanto y quería hacer primeras impresiones y digo, tío... Veía el tocho y digo, tú verás dónde me he metido. Fue cogerlo, ¡fla! Del tirón, tío, también, del tirón. Muy disfrutable, una lectura que aquí nos tenéis a los dos como claro ejemplo. Tengas más experiencia o menos con el shoujo, te lo puedes leer. Esto no te va a echar para atrás. Creo que está muy bien construida, que lo que te cuenta... te puedes tú ver reflejado, te puedes identificar con ellas, tanto con una como con otra, o incluso de los distintos personajes y cogiendo y decir, mira, esta situación yo la he vivido, o tal, o esto es una cosa que a mí me puede preocupar. Por lo tanto, hace que el lector lo tome como una cosa más realista, va mucho más allá que una historia de amor, porque yo esto no lo catalogaría como una historia de amor ñoña. Esto lo veo más como la vida real, ¿no? Que sí, que vamos a tener sentimientos, obviamente, pero al fin y al cabo, como decía antes, la búsqueda de uno mismo, de la identidad, del que queremos en la vida, con mensajes muy bonitos como la amistad, ¿no? Como el encontrar tu sitio, como el tropezarte con la misma piedra varias veces, pero aún así coger la fuerza para levantarte. Y eso es lo que engancha, tío. A mí lo único que me da un poco miedo es que acabe tan enganchado que cuando lleguemos a lo último publicado, tío, nos quedemos ahí los dos con una mano delante y otra detrás, esperando que esto algún día se complete. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir a los surferos que lleven así años, no? Totalmente, vaya, totalmente. Nos van a decir, ahora va a aguantar y ya sabéis lo que hay, ¿no? Nos van a decir, pero bueno. En definitiva, yo, dentro de todos estos shows que hemos reseñado, tío, creo que es el mejor. Sí. Creo que es el mejor y ojo, porque aquí hemos dicho cosas muy buenas de varios shows que no han salido últimamente, pero este para mí, número uno y obviamente que espero con ganas más, ¿no? Uh-huh. Que por cierto no lo hemos comentado, pero al hilo lo que tú has dicho del día que Yazawa continúe, ¿no?
hay que decir que nos va a romper ese bonito, ¿cómo decir?, cuadratura del círculo que hizo, ¿no? Que van a ser 7 volúmenes de Nana, que en japonés 7 es Nana, precisamente. Claro. El día que lo continúe y tengamos 8, ya nos lo bajó de un poco, lo bonito que había quedado. Pero bueno, pues Hachi, tío. Hachi. A ver si lo termina en 3 más, ¿no? Y lo deja ahí, perfecto. Y ya está, claro. A ver, la pobre. Si es que, de verdad, yo creo que profesión de alto riesgo, lo de ese manga. Total. Y dicho esto, ¿qué nota le cascas tú a este arranque de Nana con esta nueva edición 3 en 1 de Planeta, tío? Pues yo le voy a enchufar un 8. Muy bien, yo igual. Sí. Parece que estaba esto preparado, pero no hablamos las notas antes de los programas, ¿eh? No lo hablamos, ¿no? De casi nada, de hecho, salvo tus 3 tonterías. Sí. Pues nada, tío, un 8 que se lleva. De lujo, ¿no? Vale, perfecto, doble Hachi. Y ahora es momento de la confesión, ya sabéis, en el momento en el que decimos quién se lo ha pillado, quién lo ha cogido prestado, si vamos o no vamos a continuar, así que nada, tío, te dejo que empieces tú pasando por el confesionario primero. Yo tengo que decir que tenía muy claro que me iba a meter en Nana, Si había una después de Paradise que quería comprarme, y por el motivo que sea, yo no me acuerdo ya por qué, no me metí en su momento, era esta era la excusa perfecta, estoy súper contento, pero... tenía la duda, tío, de por qué, cómo es que te lanzaste tú a por ella. Pues porque por culpa aquí de uno que me ha metido en el shoujo de cabeza, digo, ¿cómo no voy a tener esto, tío? ¿Cómo no voy a tener esto? Bien. Me pincharon, me pinchaste, me pincharon por Instagram también, me ha pinchado mucha gente y caí, tío. Así que yo también lo tengo y mi intención, por supuesto, es completarla, claro. Ya... Lo malo es, como decimos siempre, tío, cuando se nos junten varios 3 en 1 que nos estamos haciendo el mismo mes, el espacio, el hacer encaje de bolillo en las baldas, tío, ya no sé, tío, ya no sé qué hace con la vida. Esas cosas no hay que pensarlas, eso es tirar para adelante y ala. Pues nada, tío, nos hemos coronado con otro primeras... Shoyosiones, tío, que no ha quedado bien, ¿no? Ha quedado preciosa, yo creo, vamos, no lo sé, ya nos dirán los surferos, pero muy bien, ¿qué será esta? La tercera, cuarta, ¿no? El tercer, cuarto shoujo primeras impresiones. Sí, totalmente. Y vendrán más porque seguro. Ya estamos metidos hasta el cuello y ya de ahí no nos saca nadie, pero bueno, mira, lo estamos disfrutando y es un poco salir de nuestra zona de confort y descubrir cosas que nos pueden gustar también, así que yo invito a todo el mundo que siempre... pues ponga un pie fuera y ya sea yo otra cosa, que disfrute de la lectura sin mirar para quién va o de qué va. Tío, pues cerramos el chiringuito y a seguir leyendo, ¿eh? Efectivamente, que hay mucha pila de lectura aquí por bajar. Ahora, no empieces como el año pasado a decir que había que batir el récord, tío, que acabé mal, ¿eh? Eso está guapo decirlo a partir de noviembre. Cuando queda poco y veamos que nos faltan 10 o 11 primeras impresiones, cuando yo voy a empezar a meter presión. Dios, no. Pues tío, un abrazote muy grande y a descansar para la siguiente. Venga, un abrazo, tío, un abrazo a todos los surferos y nada, nos vemos muy prontito. Pues sí, y aquí un servidor Brian se despide de todos vosotros, queridos surferos. Espero que os haya gustado este programa tanto como a nosotros grabarlo. Ya sabéis, si tenéis cualquier opinión, no dudéis en compartirla con nosotros en la cajetilla de comentarios. Nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!